El teléfono sonó en medio de la noche, un sonido estridente que cortó el silencio como un cuchillo. Clara despertó sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró el reloj en la mesita de noche, las 3:33 de la madrugada. Nadie llamaba a esa hora, a menos que fuera una emergencia. Con manos temblorosas, alcanzó el teléfono y vio que el número era desconocido. Dudó por un momento, pero algo en su instinto la obligó a responder. Hola, dijo, su voz aún ronca por el sueño. Al otro lado de la línea, solo había silencio. Clara estaba a punto de colgar cuando escuchó un susurro, tan bajo que apenas podía distinguirlo. Clara, necesito tu ayuda. Era una voz femenina, débil y temblorosa, pero familiar. Demasiado familiar. ¿Quién es? Preguntó Clara, su voz ahora llena de ansiedad. Es Lina, dijo la voz. Por favor, Clara, tienes que venir. Estoy en la casa de la colina. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lina había sido su mejor amiga en la infancia, pero habían perdido contacto hace más de 10 años. Y lo más aterrador, Lina había muerto en un accidente automovilístico 5 años atrás. Esto no puede ser real, murmuró Clara, pero la voz en el teléfono continuó. Por favor, Clara. No tengo mucho tiempo. Ven a la casa de la colina. Trae a los demás. La línea se cortó, dejando a Clara en un silencio abrumador. Su mente estaba en caos. ¿Era una broma de mal gusto? Alguien que conocía a Lina y quería asustarla. Pero, ¿cómo podían saber sobre la casa de la colina? Ese lugar había sido su refugio secreto cuando eran niñas, un viejo caserón abandonado en las afueras del pueblo. Clara sabía que no podía ignorar esto. Aunque todo su cuerpo le decía que era una mala idea, algo en esa llamada la obligaba a actuar. Tomó su teléfono y marcó el número de su amigo de la infancia, Daniel. Daniel contestó al tercer timbre, su voz somnolienta pero preocupada al escuchar la urgencia en la voz de Clara. Después de explicarle lo sucedido, acordaron reunirse en la casa de la colina al amanecer. Clara también llamó a Marta, otra amiga de la infancia que había estado en el mismo círculo que Lina. Al llegar al lugar, el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La casa de la colina se alzaba ante ellos, sombría y decadente, con sus ventanas rotas y su estructura de madera carcomida por el tiempo. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo un frío que se les clavaba en los huesos. ¿Estás segura de que esto es una buena idea?, preguntó Marta, cruzando los brazos sobre su pecho. Esto parece sacado de una película de terror. Lo sé, admitió Clara, pero no puedo ignorar esa llamada. Algo no está bien. Daniel, siempre el más pragmático, sacó una linterna y se acercó a la puerta principal. Bueno, si vamos a hacer esto, mejor que sea rápido. No quiero quedarme aquí más de lo necesario. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. El aire estaba cargado con el olor a moho y madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de telarañas, y el suelo crujía bajo sus pies con cada paso que daban. Lina, llamó Clara, su voz temblorosa. ¿Estás aquí? No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz resonando en las habitaciones vacías. Avanzaron con cautela, iluminando el camino con sus linternas. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si estuvieran vivas. Mientras exploraban la casa, comenzaron a encontrar cosas que no esperaban. Fotos viejas de su infancia, juguetes rotos, y notas escritas en papel amarillento. Era como si alguien hubiera estado recolectando recuerdos de su pasado. Esto es raro, murmuró Marta, sosteniendo una foto de cuando tenían 12 años. ¿Quién habría guardado todo esto? Clara no tenía respuesta. Su mente estaba ocupada tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué los habían traído aquí? ¿Y qué tenía que ver Lina con todo esto? De repente, escucharon un ruido proveniente del sótano. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Los tres se miraron, indecisos. Tenemos que revisar, dijo Daniel finalmente. Pero tengan cuidado. Bajaron las escaleras que llevaban al sótano, cada paso resonando en la oscuridad.
El aire era aún más frío aquí, y el olor a humedad era casi insoportable. Al llegar al fondo, encontraron una puerta cerrada con un candado oxidado. ¿Qué crees que haya detrás?, preguntó Marta, su voz apenas un susurro. Daniel examinó el candado. Está viejo, pero creo que puedo romperlo. Con un poco de esfuerzo, logró abrir el candado y empujó la puerta. Lo que encontraron los dejó sin aliento. El sótano estaba lleno de objetos extraños, velas negras, símbolos pintados en las paredes, y un altar en el centro con una foto de Lina. Pero lo más aterrador era lo que yacía en el suelo, un cuerpo, o lo que quedaba de él. Estaba cubierto con una sábana blanca, pero se podía ver que estaba en un estado avanzado de descomposición. ¿Qué demonios?, comenzó a decir Daniel, pero se interrumpió cuando escucharon un ruido detrás de ellos. Se dieron vuelta y vieron a una figura parada en la puerta. Era una mujer, con el cabello largo y despeinado, y un vestido blanco y sucio. Pero lo más aterrador era su rostro. Estaba pálido y demacrado, con ojos vacíos que parecían mirar a través de ellos. Lina, susurró Clara, sintiendo que las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Eres tú? La figura sintió lentamente, y luego habló con una voz que sonaba como el viento a través de los árboles. Necesitaba que vinieran. Necesitaba que supieran la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Marta, temblando de miedo. Lina, o lo que fuera que estaba frente a ellos, extendió una mano huesuda hacia el cuerpo en el suelo. No fue un accidente. Me mataron. Y necesito que me ayuden a vengarme. Clara, Daniel y Marta estaban paralizados por el miedo, pero también por la tristeza. Lina había sido su amiga, y ahora estaba atrapada en un limbo, incapaz de descansar en paz. ¿Quién lo hizo?, preguntó Clara, su voz temblorosa. Lina miró hacia el altar, donde había una foto de un hombre que Clara reconoció de inmediato. Era el padre de Lina, un hombre que siempre había sido frío y distante. Él me hizo esto, dijo Lina, su voz llena de dolor. Porque descubrí su secreto. Porque sabía lo que él había hecho. Clara recordó entonces los rumores que habían circulado en el pueblo años atrás, sobre desapariciones inexplicables y rituales oscuros. Nunca habían creído en esas historias, pero ahora, frente a la evidencia, no podía negar la verdad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Daniel, su voz firme a pesar del miedo. Lina los miró a cada uno de ellos, sus ojos vacíos llenos de una tristeza infinita. Deben romper el ciclo. Deben destruir lo que él creó. Solo entonces podré descansar. Con un nudo en la garganta, los tres amigos comenzaron a seguir las instrucciones de Lina. Rompieron los símbolos en las paredes, apagaron las velas, y finalmente, se acercaron al altar. Deben quemarlo todo, dijo Lina. Y luego, deben irse. No miren atrás. Clara tomó un encendedor que Daniel llevaba en su bolsillo y encendió una de las velas. Con manos temblorosas, la acercó al altar y prendió fuego a las telas y papeles que lo cubrían. Las llamas crecieron rápidamente, iluminando el sótano con una luz tenebrosa. Es hora de irnos, dijo Daniel, tomando a Clara y Marta de la mano. Corrieron hacia las escaleras, pero justo cuando estaban a punto de salir, escucharon un grito desgarrador detrás de ellos. Era Lina, su voz llena de agonía. No miren atrás, gritó, pero Clara no pudo evitarlo. Se dio vuelta, y lo que vio la dejó paralizada. Lina estaba siendo arrastrada hacia las sombras por unas manos oscuras y retorcidas. Su rostro estaba lleno de terror, y sus ojos suplicaban ayuda. Lina, gritó Clara, pero Daniel la agarró con fuerza y la arrastró hacia afuera. No podemos ayudarla ahora, dijo, su voz llena de dolor. Tenemos que irnos. Salieron de la casa justo cuando las llamas comenzaban a consumirla por completo. El calor era intenso, y el humo les hacía llorar los ojos. Se alejaron lo más rápido que pudieron, sin mirar atrás. Cuando finalmente se detuvieron, a salvo en la distancia, vieron como la casa de la colina se derrumbaba en un infierno de llamas. El sonido de la madera crujiendo y las ventanas estallando llenaba el aire. ¿Crees que ya está en paz ahora?, preguntó Marta, su voz temblorosa. Clara no supo qué responder. Sabía que habían hecho lo que Lina les había pedido.
pero no podía sacudirse la imagen de su amiga siendo arrastrada hacia la sombra. Espero que sí, dijo finalmente, aunque en su corazón sabía que esto no era el final. Al regresar al pueblo, encontraron que la casa del padre de Lina estaba vacía. No había rastro de él, y los vecinos dijeron que no lo habían visto en días. Clara no podía evitar preguntarse si él también había sido arrastrado por las sombras, o si estaba en algún lugar, planeando su próxima maldad. Esa noche, Clara soñó con Lina. Estaba en un lugar oscuro y frío, rodeada de sombras que se movían como serpientes. Pero esta vez, Lina no parecía asustada. Sonreía, y sus ojos brillaban con una luz tenue. Gracias, susurró, antes de desaparecer en la oscuridad. Clara despertó con el corazón acelerado, pero con una sensación de paz que no había sentido en años. Sabía que Lina finalmente había encontrado la paz, pero también sabía que el mundo estaba lleno de secretos oscuros que aún no habían sido revelados. Y así, la historia de Clara, Daniel y Marta no había terminado. Solo había comenzado.